¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal Batalla Cultural Guerra Espiritual. Te habla Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. Para la mayor parte de los orientales, de los uruguayos, cuestionar nuestra democracia es prácticamente un pecado mortal. Porque la democracia es poco menos que un dogma indiscutible. Cuidadito con criticar nuestra democracia. Eso solo podría hacerlo un fascista, pueden decir algunos. Pues bien, yo creo que solamente un totalitario, un nazi o un comunista sería capaz de cercenar la libertad de expresión. Y es en uso de mi libertad de expresión que me atrevo a cuestionar nuestra democracia. No para cambiarla por otro sistema que considere mejor, porque creo que es imposible en las actuales circunstancias cambiar el sistema, un cambio radical en el sistema, sino que mis críticas van dirigidas a tratar de mejorar lo que ya tenemos, porque fallos tiene, y no son pocos, lamentablemente, los fallos que tiene nuestra democracia. Ahora bien, ¿hay o han habido democracias mejores que la nuestra, de las que podamos tomar ejemplo? Bueno, yo creo que sí, pero tenemos que remontarnos hacia atrás. En el año 711, los moros invadieron España por el sur y don Pelayo frenó el avance de los moros en el año 722 en Covadonga, en Asturias, prácticamente sobre la cornisa cantábrica, al norte de España. Entre el norte y el sur ya estaba ocupado por los moros, quedó una franja de tierra prácticamente desértica, donde los moros se dedicaron a saquear durante años a los escasos pobladores que había allí. Por tanto, urgía repoblar. A los españoles o a los hispanos les urgía repoblar. ¿Qué hicieron los reyes del momento? Bueno, ofrecieron tierras y privilegios a los secundones de las familias nobles, y si estos tenían la fortuna de triunfar en sus enfrentamientos contra los moros, se podían quedar con los territorios conquistados. En esos territorios los nobles concedían o alquilaban las tierras a los agricultores, hombres libres, que gozaban de importantes privilegios, aunque se comprometían, por supuesto, a apoyar a su señor en sus enfrentamientos contra los moros, cosa común en la época feudal. Así se fueron fundando ciudades cada vez más al sur durante 770 años. Se dice fácil, pero 770 años de conquista y reconquista de territorios perdidos dentro de la península ibérica. Hasta que los españoles lograron mojar sus pies en el Mediterráneo. El último asentamiento moro en Granada cayó en enero de 1492, el mismo año en el que Colón descubrió América. El gobierno de las nuevas ciudades estaba a cargo de un cabildo que gozaba de gran autonomía y negociaba acuerdos con el rey que se denominaban fueros. Estos fueros establecían cuáles eran los deberes y los derechos de las partes, y los cabildos eran gobernados por ciudadanos libres que podían ser electores y elegidos. El juramento democrático de las Cortes ante el rey se inició en León en 1188 y se extendió rápidamente por toda la península. Hoy tenemos el juramento de las Cortes de Aragón, que llegó hasta nuestros días y que decía así: nos, que valemos tanto como vos, e que juntos valemos más que vos, os facemos rey, si guardáis nuestros fueros y libertades, y si non, non. O sea, mientras guardes nuestros fueros y libertades vas a ser nuestro rey. Si no lo guardás, carretera. El gobierno de los reyes estaba limitado por la Iglesia, que podía imponer graves penas al monarca si no se mostraba digno de su cargo, y estaba limitado también por las Cortes, órgano representativo de la nobleza, el clero y la burguesía. Las Cortes autorizaban al rey a poner impuestos o a hacer levas, y también intervenían
cuando se complicaba la sucesión del rey. Cada representante iba a las cortes con un mandato imperativo de su cabildo y al llegar tenía la obligación de leerlo, porque no iba al cabildo a dar su opinión, sino a defender el pensar y el sentir del cabildo de su pueblo. No era como hoy que uno vota a un diputado o a un senador y el diputado o el senador van al parlamento y dan su opinión y no la representación del pueblo, en muchos casos. Tanto los representantes de los cabildos, a su regreso de las cortes, como los virreyes y los gobernadores al final de su mandato, tenían que someter su actuación a los juicios de residencia, donde los perjudicados por la administración de estas personas podían hacer sus descargos, a veces con consecuencias graves para los gobernantes. Más de uno fue preso por no haber cumplido con lo que debería haber hecho durante su mandato. Este sistema se trasladó a América y subsistió hasta que llegaron los Borbones con su absolutismo monárquico. Tras la Revolución Francesa, en lugar de volver a un sistema auténticamente representativo como lo era el de las Cortes, se creó un sistema donde la participación ciudadana prácticamente se limita a elegir a los gobernantes cada cierto tiempo, pero sin facilitar en la práctica su participación directa en el ámbito local, regional o nacional. Ese es uno de los grandes problemas de las democracias modernas y es un gran problema que tiene nuestra democracia en particular. Al contemplar las instituciones que hicieron grande a España, uno se pregunta, bueno, ¿por qué los alcaldes de los municipios en Uruguay no pueden gozar de una auténtica autonomía presupuestal, proporcional a los impuestos que pagan quienes viven dentro de sus límites, independiente de las intendencias municipales? ¿No podrán hacer muchas más cosas los municipios si son más independientes? Además, ¿no sería mejor poder elegir los candidatos a ediles, a diputados que uno prefiere dentro de una lista de candidatos posibles, en lugar de seguir con las famosas listas sábanas? Vale también para los senadores, por supuesto. ¿No sería mejor un sistema donde los representantes del pueblo estén obligados a defender con mayor fidelidad los mandatos y los intereses de sus electores? Porque lo que suele ocurrir, como decía hace un rato, es que quien sale electo para un cargo hace lo que él quiere desde ese cargo. Y la única cuenta que rinde al pueblo es una cuenta electoral. Es decir, si los electores no quedaron conformes con su gestión, no lo eligen de vuelta. Pero ahí termina toda responsabilidad. Una mala gestión como diputado, como senador, no suele tener más consecuencias que no ser electo para otro periodo. Listo. Nada más que eso. Por eso nos preguntamos, ¿no se podría establecer una institución parecida a la de los juicios de residencia, donde los gobernantes tengan que rendir cuenta de sus acciones al pueblo? ¿No agregaría transparencia a nuestra democracia un sistema que obligara a los gobernantes y legisladores a hacerse cargo de su gestión al final de su mandato? Lista sábana, afuera. Falta de responsabilidad, afuera. Son preguntas que nos hacemos como ciudadanos de a pie porque observamos que al menos parte de las decisiones del gobierno y del Parlamento, como promover la Agenda 2030 o aceptar alegremente las imposiciones de la ONU o del señor Soros, no representan ni el sentir ni los intereses del pueblo llano. En cada elección votamos políticos con la esperanza de que defiendan los intereses de los orientales, no para que nos traicionen y hagan la suya. Hay muchos que se llenan la boca con términos como democracia, participación, representación, igualdad, derechos. Pero lo cierto es que cuando llega el momento, los ciudadanos de a pie muy raramente nos vemos representados en decisiones que los gobernantes toman sobre asuntos que nos competen a todos directamente. Por supuesto que nuestra democracia tiene muchas cosas más por mejorar que estas. Ya hablaremos del problema principal, quizá, que es ajustarse a lo establecido por la Constitución.
Pero principio tiene las cosas y el principio es romper con la idea de que nuestra democracia es un dogma y el tabú de que es incuestionable, de que no se puede criticar. Y que conste de vuelta que no estamos proponiendo un cambio de sistema, lo que estamos proponiendo es una mejora en el sistema que ya tenemos para que nuestra democracia sea algo más democrática de lo que es hoy. Hasta aquí lo que te quería comentar hoy. Si te gustó el video, bueno, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita para recibir notificaciones futuras, si podés reenviarlo a tus amigos. Muchas gracias por estar y será hasta la próxima, si Dios quiere.